tenemos analistas en el programa para hablar de esto y de muchas otras cosas que se desprenden de aquí. Exactamente, a continuación en Contexto. Vemos entonces esta situación bajo distintos puntos de vista. Esta mañana tenemos con nosotros a Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, muy buenos días y gracias bienvenido. por estar con nosotros. Carmen Aida Ibarra de Movimiento Pro Justicia y también a Javier Cepeda de la Cámara de Industria. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. Todos los días como que vamos conociendo un dato más, un tema más que no deja de sorprendernos, pero desde la posición que cada uno tiene en los grupos que representan, háblenos un poquito de eso justamente, de cómo ven esta situación y cómo se ha ido desarrollando desde que conocíamos el tema con la conferencia de la CICIG. Manfredo, adelante, por favor. Sí, bueno, ahí yo creo que en todos los sectores hay mucha preocupación porque esta situación no se le ve cómo salir del ambiente de inestabilidad que ha creado esta situación. Creo que la actitud del gobierno, del presidente, de la vicepresidenta, de sus declaraciones tan confusas que lejos de generar alguna respuesta genera más incertidumbres, más desconfianza en ellos dos por los puestos que ocupan. Yo sí veo la situación del país realmente preocupante, veo a un gobierno que ya no tiene ninguna credibilidad, no sé cómo se pueda gobernar de aquí a enero sin credibilidad. O sea, ¿quién les va a creer que? Veo el problema de la SAT, no podemos dejar en manos de un gobierno que ha perdido la confianza en la recuperación del ente más importante del país, porque sin SAT no funciona el Estado, claro, no hay ingresos. Entonces, yo sí veo que la sociedad se tiene que activar y tiene que ser propositiva para poder salir de esta crisis. Yo creo que dejar solo al gobierno en medio de la crisis simplemente nos va a seguir hundiendo cada día más. Carmen Aida, mientras más tratan de aclarar, parece que más se oscureciera el panorama en lo general cuando desde afuera observamos todo lo que hay allí. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, efectivamente a nosotros nos preocupa la mala administración de la crisis que ha tenido el organismo ejecutivo y el hecho mismo de que lejos de admitir que hay una crisis, que estamos entrando a una etapa de desestabilización, que se puede terminar de perder la gobernabilidad, que puede haber un estancamiento institucional y que se pueden poner en riesgo las elecciones, porque es lo que tenemos en puerta, vemos a un presidente y una vicepresidenta tratando de babosear, perdonen la expresión coloquial, a la opinión pública, mintiendo con situaciones como cuándo fue el regreso de la vicepresidenta. Es decir, es cierto que ella vino y finalmente dio la cara, pero en realidad no la dio, porque lo que dijo fue una sarta de mentiras sobre cuándo había llegado al país, cómo se habían dado las cosas, es decir, una serie de incoherencias, ni siquiera buenas mentiras. Entonces, pareciera ser que están con pánico, tienen razón en estar con pánico porque la opinión pública finalmente está creando un escenario de reclamo social importante y es porque, si bien la gente no se moviliza aún por la cantidad de muertos y de víctimas de la violencia que tenemos al día, sí se moviliza cuando tocan eso tan esencial que es la corrupción, porque entonces ven a un binomio presidencial y ven a un conjunto de funcionarios que se están robando el dinero que debiera ser invertido en salud, en generar empleo, en mejorar la educación, en darle mejores oportunidades de vida a un montón de gente, particularmente a esos niños que a los 10 años ya son asesinos a sueldo. Entonces, los escenarios que vienen son muy negativos y preocupa el impacto que esto pueda tener en el proceso electoral. Bueno, y Carmen ahí toca un punto muy importante. Creo yo que lo que están haciendo es insultar al pueblo guatemalteco con esas mentiras, con todas esas declaraciones que dan tratando de burlarse realmente de nosotros y engañarnos. Tú bien lo mencionabas hoy, Javier, el video que se utilizó en una conferencia de prensa, también vemos anuncios que han lanzado ahora diciendo que por mandato del presidente se desarticula esta corrupción en la SAT. ¿Cómo vemos esto? Bueno, vamos a ver, en el caso particular de la captura de esta estructura como Cámara de Industria, vemos con muy buenos ojos ese operativo en conjunto entre la CICIG, el Ministerio Público y las instituciones de gobierno que participaron. Era algo que ya se venía escuchando,
pero que no se había hecho todo este proceso y creemos que puede ser el principio, y ojalá sea el principio de un proceso de investigación que llegue hasta las últimas consecuencias, tanto a personas de funcionarios públicos como a empresas que puedan estar involucradas, que se llegue, que se les aplique la ley siempre y cuando se siga el debido proceso. Lo que vemos en función a lo que Carmen ahí decía es que sí, que efectivamente durante los 4 años ha habido una muy errática ejecución o actuación del gobierno. Por mencionar 2 ejemplos, la reforma tributaria pasa con una ejecución pero muy mala, y de hecho los resultados los vemos. El intento por reformar la Constitución, muy mala ejecución. Vemos en este caso, en esta crisis que ha sido la crisis del gobierno, en nuestro parecer ha sido la crisis más fuerte que ha tenido, también un mal manejo de la administración. Para muestra un botón, la conferencia del domingo, la conferencia de prensa del domingo de la vicepresidenta, al margen de lo que hablamos del video, del uso, y le sacaba de contexto ese video, el manejo de la conferencia, hasta la dejada de los papeles, o sea, una mala administración. Yo creo que sí, definitivamente hay un tema, no podemos negar, Guatemala está pasando por una crisis muy grande, no solo en términos institucionales, sino que en términos de confianza. La gente está cansada, sin embargo también es el momento de actuar con cordura. No es cuestión de comenzar a alborotar y crear mensajes en redes sociales que solo crean pánico a la población, y finalmente son mensajes que no son ciertos y que lo único que quieren es crear más caos. Hay que guardar la cordura, hay que actuar, hay que participar, hay que informarse, pero sí, sobre todo hay que guardar la cordura, porque lo importante es preservar la institucionalidad del Estado y poder salir de esta crisis lo mejor posible sin tener que volver a situaciones como las del pasado. Bueno, finalmente, Adriel, el presidente hablaba. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones, siempre con la intención fundamental de explicar la situación de la conferencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti el pasado fin de semana. Esto decía el presidente de la República. Lo escuchamos, parte de lo que decía. Ya lo dijo, y mire, se los vuelvo a repetir, ya lo dijo el fiscal general, ya lo dijo el fiscal de la CICIG en una pregunta que alguien de ustedes se la hizo, y la pregunta fue si por la cercanía había alguna relación, y la respuesta fue categórica, ya lo dije, fue contundente. La cercanía no implica ninguna relación, no hay comparación, porque lo que hizo el Congreso fue, al final el Congreso fue que Meyer renunció de la presidencia, pero no renunció de diputado. Ustedes vieron que Meyer siguió como diputado. Aquí lo que hubo fue una falta de comunicación y entendimientos. Y vuelvo a insistir, no me quiero extender en ese tema. Yo asumo mi parte de responsabilidad, que no chequeé los reportes que me hicieron llegar en su momento. Cuando yo hablé con la vicepresidenta la última vez, para ella era día viernes ya. En medio de las circunstancias que estaban, yo no le puse atención y no lo leí. Primero lo que hizo fue venir, ponerse al día, enterarse un poco y también reponerse del viaje, que era, ustedes ya saben, es un viaje cansado. Esto es parte, porque en realidad el otro día cuando con un analista veíamos el porqué de la importancia de la llegada, decía, ¿por qué tanta insistencia en conocer desde el punto de vista legal el horario y el día de llegada de la vicepresidenta? Y obviamente sí revestía una gran cantidad de importancia este dato, pero seguimos dando vuelta en esto y pensamos, bueno, en esto que sale a decir el presidente varios días después con la intención de aclarar, nos deja más dudas que respuestas concretas, ¿verdad, Manfredo? Totalmente. En primer lugar, se nota el nerviosismo. Cuando uno está en un esquema de mentiras, evidentemente no puede ocultar. Está hablando del fiscal general, no tenemos un fiscal general, tenemos una fiscal general. En segundo lugar, un fiscal en una investigación recién iniciada no puede dar por concluido nada, y eso lo sabe hasta el que empieza a estudiar Derecho el primer año, o alguien avanzado en básicos. O sea, no puede él estar diciendo que ya la vicepresidenta está desligada del caso por una declaración del fiscal de la Fiscalía Anticorrupción. O sea, la utilización burda de esas declaraciones sí parece una ofensa ya para todos. Yo creo que realmente, lejos de aclarar, ofende al público. No nos pueden dar a tol con el dedo así de fácil, y realmente cada vez que salen a hacer estas declaraciones, lo que más generan es más indignación. Realmente Guatemala está en una crisis ya realmente de cuidados intensivos. Tenemos un Congreso que no funciona, no ha funcionado desde enero. Tenemos una
un sistema de justicia que cuando funciona es para garantizar impunidad a los delincuentes, como lo hizo la jueza con liberar, dar caución, dar cárcel preventiva, perdón, medida sustitutiva a estos 3 implicados, con un monto ridículo en comparación a lo estafado por el Estado, diciendo que es un caso de bajo impacto social, cuando el Estado está en quiebra virtualmente. O sea, aquí lo que ves realmente es que estamos gobernados por la mediocridad, por la mafia, y Guatemala de verdad no se merece seguir en este esquema. Nosotros necesitamos despertar, no nos pueden seguir engañando de esa forma tan burda. Carmen Aida, una pregunta, mencionas tú a la fiscal general. En todo esto yo creo que muchos se preguntan dónde está la fiscal general, porque no ha salido, tenemos entendido que está fuera del país. O sea, ¿será todo coincidencia? Cuando uno ve todas estas coincidencias, por primera vez Juan Carlos Monzón viaja con la vicepresidenta, que me parece también una declaración quizá fuera de lugar por parte de ellos, la fiscal fuera del país. O sea, uno empieza a decir, o los ciudadanos empiezan a decir, ¿qué está pasando acá? ¿Estará esto arreglado? Es que efectivamente es sospechoso. Pareciera ser que la fiscal desaparece, parece que desaparece, tal vez para evitar que la llamen y la presionen, podría ser. El ministro de Gobernación aparece, pero en calidad de tótem, o sea, apenas mueve las cejas. O sea, de verdad que yo creo que están reaccionando muy mal. La fiscal lo que ha hecho es, hasta donde uno puede leer o interpretar lo que está sucediendo, es dejar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la que trabaja con la CICIG, tenga libertad de acción. No se ha puesto a defender específicamente a alguien como si se pensó que ella lo iba a hacer por la forma en que resultó electa. El fiscal que lleva el caso, Shahad, precisamente anoche en Guatevisión, fue muy claro al decir que la investigación continúa y que si bien la vicepresidenta no ha aparecido implicada de momento en esta estructura, todavía tienen que ponerle nombre y apellido a esos seudónimos o apodos que se utilizan en las grabaciones. Él no descartó nada. Entonces, sí, efectivamente, pareciera ser que hay muchas cosas todavía sin aclarar. ¿Tenemos esperanza que se puedan llegar a aclarar? Ese es el tema. Con el correr de los días, evidencias que a lo mejor desaparecen, o sea, la acción de esta jueza, un caso que ha sido el de mayor impacto social, yo creo, desde que se restablece nuevamente la democracia, donde hay elecciones. Así es. Entonces, yo creo que no hay que perder la esperanza. No, yo creo que no hay que perder la esperanza. Lo peor que nos puede pasar en este momento de crisis es perder la esperanza y tirar toda la borda. Yo sí creo seguir presionando para que las cosas se aclaren. Hay que seguir presionando. Se le mira al presidente en sus declaraciones molesto. Evidentemente está molesto porque se le pregunta, pero creo yo que la pregunta es ¿quién es el molesto? Es la población la que está molesta. En este momento la población es la que está molesta. Yo coincido con Carmen Aida en función de que hay que esperar este proceso. Yo creo que esta es la punta del iceberg. Y va a ser una prueba para la CICIG, para el MP, para el OJ, para todos, para el organismo judicial, porque esto es el principio de un proceso. Hablando de ese tema, Javier, de la coyuntura, porque sí me gustaría que opinaran sobre eso, vamos a ver lo que hoy aparece en prensa también tocando estos temas que son fundamentales. Hoy es un día crucial, la prórroga de la CICIG recibe aval de instancia, el presidente expone caso de la SAT al cuerpo diplomático. Imagino, bueno, con la valentía de tener, digo, con todo lo que está pasando, explicarle a los representantes de otros países lo que está ocurriendo en el país. Hablemos de este tema, de la CICIG. Hoy se tiene que definir, no hay vuelta atrás, no hay un ápice de duda de que puede decir que no el presidente, ¿no? Yo creo que ya está cantado, inclusive la posición, adelantaron la respuesta del presidente. La tenía para el principio de mayo. Yo creo que ya está más que cantado. La misma posición del CACIF, hace 2 o 3 días, nosotros como Cámara de Industria siempre habíamos sido muy enfáticos desde hace mucho tiempo atrás, y lo habíamos comentado al mismo a distintos sectores, creemos que es importante que se quede, dada la coyuntura actual, siempre y cuando también nos concentremos en combate a la corrupción, contrabando, crimen organizado, se le ponga su periodo de tiempo y que se quede Iván Velázquez, porque si nos traen a alguien como Dalanese sería el desastre más grande, nuevamente volver al desastre de la CICIG. Así es que creemos que esa es la posición y ojalá el presidente tome en cuenta no nuestras opiniones como sector privado industrial, las opiniones de la Comisión, es más, yo creo que no necesita opiniones, los actos y las acciones demuestran que hablan por sí mismos, ¿verdad? Entonces es el momento en que definitivamente creo que dadas las circunstancias